Buenas, cordial saludo. Mi nombre es Mauricio Pérez de Lascano. Soy docente de Tecnología Educativa del Programa de Formación Inicial de Maestros de la Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa. El propósito de hoy es realizar un abordaje a la luz de la formación docente desde el paradigma de la complejidad, un tema bastante interesante hoy día, para lo cual trazamos una ruta en la cual vamos a abordar elementos importantes desde sus orígenes, implicaciones, características, para finalmente llegar a lo relacionado a los aspectos curriculares, metodológicos y de evaluación de la formación docente desde este paradigma. Para conocer un poco sobre los orígenes del paradigma de la complejidad, es importante viajar un poco en el tiempo y ubicarnos en el siglo XX, permeado por un paradigma totalmente clásico. El sistema educacional se caracterizaba por la forma de producir, pensar y sentir la realidad. Esta realidad era inmutable. Aspectos tales como el determinismo y el reduccionismo del conocimiento era lo que se presentaba en esta época. El maestro, caracterizado por su rol autoritario y único conocedor del saber. Un alumno pasivo, y la transmisión del conocimiento básicamente estaba ligada a la absorción de datos e información. Sin embargo, a finales del siglo XX comienzan a gestarse algunos movimientos y cambios en torno a elementos importantes de los sistemas educativos. Autores como Morán centran su atención en la racionalidad en la formación docente, la cientificidad, la didáctica y los modelos pedagógicos transmisionistas. Se plantea entonces la necesidad de pensar en una reformulación para superar los patrones de formación docente. Se indica ya la necesidad de sacar de la zona actual de los docentes, que son productos de una vieja racionalidad simplificadora. La realidad ya es vista como un proceso más y no como una entidad final hecha, dada y acabada. La llegada del siglo XXI, caracterizado por el caos, la crisis y la complejidad desde distintos ámbitos sociales, lo económico, lo político, lo educativo, lo social y lo cultural, permean los sistemas educativos actuales. Se hace entonces necesario conocer esas particularidades del contexto en el cual el paradigma de la complejidad, específicamente en la formación docente, hace presencia, algunos elementos de su fundamentación y cómo en la actualidad este tipo de paradigma también permea la parte curricular, metodológica y la evaluativa. Desde el contexto de formación de docentes, el paradigma de la complejidad surge a partir de las exigencias de una sociedad contemporánea que obliga a reformular el papel protagónico de los maestros para lograr alcanzar así la calidad educativa. Asimismo, se piensa en la formación desde competencias para los futuros maestros, desde aspectos como la competitividad, la globalización, la interdisciplinariedad, transdisciplinaridad y metadisciplinariedad en esta formación actual. Algunos de los elementos importantes que fundamentan el paradigma de la complejidad, y para entender un poco su incidencia en el campo de la formación inicial docente, es tener claro que existe complejidad cuando no se puede separar los componentes que constituyen un todo. El docente, el ser humano, es un ser multidimensional. Aspectos importantes para percibir la realidad como el económico, lo social, lo político, lo psicológico, lo cultural y lo social también son valiosos para el docente en su actuar y en su papel protagónico en la sociedad. Desde lo ontológico hay que tener en cuenta que la realidad nace de esa misma interacción entre el sujeto y la realidad. Desde el aspecto epistemológico, el sujeto y el objeto son vistos como una complementariedad. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para un cambio en la formación inicial docente desde el paradigma de la complejidad es la parte curricular. Desde este paradigma, las instituciones de formación deben apuntarle a fortalecer la dimensión ético-política, es decir, sacar de contexto el reduccionismo metodológico y centrarse en la flexibilidad y la transversalidad. Esta transversalidad vista desde dos modalidades, la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad. Desde el aspecto metodológico, la formación docente debe centrar su atención en algunos elementos importantes.
Cabe resaltar de que no hay metodología que ofrezca una receta única. La metodología también es flexible y cambiante. En este aspecto apuntamos a que el maestro en su actualidad debe formarse desde las competencias, unas competencias comunicativas, maestro competente desde lo tecnológico y asimismo lograr percibir la realidad desde un pensamiento, observación y un análisis profundo. Finalmente llegamos a uno de los elementos álgidos en los procesos de formación y es la parte relacionada con la evaluación. Sin embargo, desde la evaluación partimos como un paradigma de la complejidad. Va a tener en cuenta que sea una evaluación flexible, participativa, donde la visión del error no sea una visión de error para sancionar, sino una oportunidad para mejorar. También podemos resaltar que la evaluación puede asumir distintos escenarios y metodologías. Finalmente concluimos este encuentro importante para la comunidad académica, sobre todo para las instituciones de formación inicial de maestros. Nos quedan unas tareas y es abrir unos espacios dialógicos en la comunidad docente para replantear, entrar en unos procesos de resignificación en torno a lo importante que es el paradigma de la complejidad para la formación inicial de maestros, por su papel protagónico en una sociedad cambiante, en constante transformación.